Ya, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar en razón del tiempo debido a que tenemos una hora clase para hacer esta introducción. Primeramente, tengan muy buenas tardes, todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual estaremos haciendo una introducción al siguiente contenido de unidad que es referente al balanceo químico, el cual implica otro nivel de complejidad en el cual es de aplicar ciertos procedimientos por medio de ecuaciones químicas de números estequiométricos para poder generar un equilibrio del lado de reactivos y del lado de productos, como estuvimos abordando en la clase pasada. Primeramente, me gustaría conocer qué saben sobre el balanceo químico, qué han aprendido en primer año de bachillerato, si abordaron algún aspecto del balanceo químico, o en noveno, octavo o séptimo. Si recuerdan, si me hacen mención de los aspectos que hayan aprendido sobre el balanceo químico. Pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. ¿Qué conocen sobre el balanceo químico? Que no es ver cuántas sustancias y químicos tiene cierta solución. Muy bien, está relacionado a ello, a cantidad dentro de una solución. ¿Qué otros aspectos que recuerden sobre el balanceo químico? ¿Algún método de balanceo químico que recuerden? No sé si les parece familiar el método por tanteo para balancear una ecuación química, si lo han escuchado, o el método algebraico. Pues esos métodos los vamos a estar abordando dentro de este contenido. Y en este caso, para iniciar y para adentrarnos un poco al concepto de balanceo químico, cuando hablamos de este fenómeno en particular, nos referiremos a igualar cantidades de átomos de uno y otro lado de una ecuación química. Si recuerdan en las clases pasadas, ¿cuáles son las dos partes de una ecuación química? Voluntario que me mencione y ponderaré puntos para la actividad de esta semana. Si me dicen cuáles son las partes de una ecuación química. En la clase pasada vimos ese contenido. ¿Cuáles son las partes de una ecuación química? Si recuerdan que les mencionaba que había una parte que interactuaban las sustancias y otras que se producían a partir de esa interacción. Hasta vimos los tipos de reacciones químicas que tenían relación con ello. No son los reactivos y el producto. Muy bien, muchas gracias, René. Las partes de una ecuación química son los reactivos y productos. Y cuando balanceamos una ecuación química, se trata prácticamente de igualar cantidad de átomos de uno y otro lado de la ecuación química. De esa forma podemos generar el equilibrio químico, que es lo que se busca en un balanceo. Asimismo, dentro de la reacción química, como estuvimos viendo en las clases pasadas, y también acá dentro de la definición, como pueden leer, de balanceo nos expresa de que hay pequeños números por debajo del símbolo del elemento químico. Si recuerdan qué significaban esos números, unos números pequeños que estaban al pie del símbolo. Por ejemplo, son el número de átomos en sí, o se podría decir, o el número de partículas que tiene. Es que no sé cómo explicarlo, profe, pero digamos, si tiene H2O es porque tiene una molécula de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno. Muy bien, lo mencionó René, en el caso de esos números, como dijo, se refiere a la cantidad de átomos, unos números pequeños. En cambio, hablamos de unos números de mayor tamaño que estaban antes de los símbolos, que significan cantidad de moléculas. Y a través de esos números, jugando a las matemáticas, generamos un equilibrio. Por ejemplo, si tenemos H2 más O y tenemos como producto H2O, para generar el
equilibrio de coeficientes estequiométricos, para así lograr de que dentro de la fórmula química un equilibrio en cuanto a los números de átomos. Y asimismo podemos alcanzar de que la cantidad de sustancia que vamos a producir a través de la reacción química, que puede ser síntesis, decomposición, sustitución simple o sustitución doble, logre ese equilibrio químico y por tanto esté balanceado. Algunos aspectos que ocurren en un balanceo químico y que hay que considerar, primeramente es conocer las sustancias reaccionantes. ¿Qué elementos estamos reaccionando? Si son ácidos, si son bases, o de igual forma, dentro de las sustancias reaccionantes, ¿cuáles son sus números? Los números que tienen, ya sea de cantidad de átomos o cantidad de moléculas, que son los números estequiométricos. Así también es de analizar los coeficientes, cómo afectan entre los reactivos, si hay más moléculas de agua que moléculas de sal, para ponerles un ejemplo en esa reacción. Hay que analizar cómo eso afecta al proceso químico y así también algunos aspectos como la familia de los átomos, si son gases nobles, metaloides, eso también incide en alteración de la ecuación y también en lo que respecta al proceso, si se puede llegar a cabo o no puede ocurrir ese proceso químico. Acá tenemos un ejemplo de sustancia química. Para ponerles un caso, tenemos de ejemplo lo que es el 2H2O4. En el caso del H, si me dicen qué átomo es el H, si recuerdan, en la tabla periódica, ¿cómo se le denomina la H? ¿Cómo se llama ese átomo? Hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien, la S. Fósforo. Cerca del fósforo, se parece al el que emiten los volcanes. Azufre, no. Azufre, muy bien. Y la O, oxígeno. Y tenemos 2H2SO4, que es sulfato de hidrógeno. El SO4 es sulfato y el H2 es hidrógeno molecular. ¿Qué pasa con esta combinación? De que ha ocurrido a través de una reacción química, pero para poder conocer si la sustancia está balanceada o no está balanceada, solo contamos los números. En este caso, como tenemos un 2, que es de las dos moléculas del H2SO4, ese 2 se va a ir también para el 2 que ya tiene el hidrógeno, que van a sumar 4. El oxígeno tiene lo que es 4 elementos atómicos, y en el caso del azufre, como forma una molécula con el oxígeno, solo se queda con un elemento atómico. Sin embargo, como está dentro de la molécula del sulfato de hidrógeno, adquiere también un valor de 2. Y así vamos contando hasta poder generar un equilibrio químico. Pero esto solo es un ejemplo de cómo los números indican lo que es cantidad de átomos. Sin embargo, cuando tenemos un 2 molecular y 2 cantidad de átomos, se multiplican. Y en este caso tenemos 2 por el 2 hidrógeno, vamos a tener 4 hidrógenos. Multiplicamos 2 por el 1 azufre, vamos a tener 2 azufres. Y multiplicamos 2 por el 4 oxígeno, vamos a tener 8 oxígenos. Y así determinamos cuántos elementos vamos a tener dentro de esa estructura molecular. Así también podemos decir de que así como el sulfato de hidrógeno, tenemos otros elementos como el ácido sulfúrico que contiene 2 moles o 2 átomos, los cuales en cadena pueden formar otras sustancias más complejas a partir del átomo de hidrógeno, azufre y el átomo de oxígeno. Ahora vamos a explorar un poco los métodos para poder balancear. Tenemos por lo general 5 métodos, pero dentro del contenido de la materia solo vamos a estar abordando 2 métodos. El método de ensayo y error o por tanteo, no sé si ustedes ya han escuchado ese método, ¿en qué consiste? Recuerdo de que en noveno exploran este método, no sé si recuerdan.
si cuando vieron ese tema o alguna idea en qué consistirá. Pues este método de ensayo y error o por tanteo es el básico, es el método en el cual se usan números. Si falta un hidrógeno del lado de productos, se lo ponemos al hidrógeno. Y si nos falta del lado de reactivos, ponemos el número, a tal forma de que tengamos igual número de un lado y del otro. También tenemos lo que es el otro método, que es el mínimo común múltiplo, que es un método que implica matemática, en el cual también tiene otras denominaciones este tipo de método, pero en general es un poco más complicado que el ensayo y error. También tenemos los coeficientes indeterminados o algebraicos o el método algebraico para ser en específico. Ese método lo vamos a estar explorando, que le da un valor a cada uno de los elementos de la tabla. Se emplea lo que es X para los reactivos y Y para los productos, y con base a X y con base a Y se les da la respectiva denominación con base a los coeficientes. También tenemos los métodos que usan los electrones de valencia, la acidez y así también los estados de oxidación de los átomos, como el método redox, reducción-oxidación, emplea una escala de óxido-reducción para poder determinar el número necesario para poder balancear la ecuación química. Y también tenemos lo que es el método ion-electrón o semireacción, que también emplea valencia, sin embargo, no aplica lo que es el redox, el método de reducción-oxidación, sino que ya propiamente escalas de acidez y basicidad. Vamos a pasar un poco a explorar el método por tanteo. Un voluntario que me haga el favor de leer la definición del método, donde inicia, se emplea. Si me hacen ese favor de leer la definición. Se emplea para balancear ecuaciones sencillas. Se realiza al cálculo tratando de igualar ambos miembros. Muy Para ello bien, utilizaremos el siguiente ejemplo. muy bien, muchas gracias. Como les mencioné, este método es, como les mencionaba, el más sencillo, y también uno va al cálculo, va analizando la ecuación y va viendo de qué lado le falta y de cuál lado estamos bien en cuanto a cantidad de átomos. Acá tenemos una reacción química, como podemos observar. Tenemos N2 más H2, nos da como resultado NH3. Si se preguntan qué es N2, es nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno. Esos se combinan con 2 átomos de H, que es hidrógeno, y nos va a dar como producto NH3. Si se preguntan qué sustancia es el NH3, es amoníaco, es el gas que emite las heces de los murciélagos, el famoso guano. ¿Qué sucede acá? Como tenemos dos partes, tenemos la parte del NH3, que es la parte de productos, y el N2 más H2 es la parte de reactivos. Les hago la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que esta ecuación se encuentra balanceada? O sea, tenemos la misma cantidad de átomos de cada elemento de esta parte de N2 más H2 con NH3. Tenemos la misma cantidad de H's y la misma cantidad de N's con los números. ¿Qué opinan? ¿Sí? Pero el nitrógeno que está a la derecha solo tiene uno. Muy bien, excelente observación. Allí vemos de que no tenemos los dos nitrógenos que tenemos en reactivos en los productos, solo tenemos uno. Y en el hidrógeno, ¿qué sucede? Hay uno de más, porque en el otro solo tiene 2 y en el de la derecha solo son 3. Muy bien, excelente. Entonces, si vemos de que hay un desequilibrio químico, no tenemos igual cantidad, tenemos que buscar números para igualar de un lado y del otro.
En este caso, como tenemos 3 hidrógenos y acá 2, para poner un número y poder balancear, en este caso, como tenemos 2 nitrógenos y acá solo tenemos 1, bríndeme un número que multiplicado por 1 los de los 2 nitrógenos. ¿Cuál sería si 2. tenemos 2, verdad? Y vamos a agregar lo que es 2 antes del nitrógeno. Y multiplicamos 2 por el 1 nitrógeno, nos va a dar el 2 nitrógeno que ya tenemos del lado izquierdo. ¿Y cómo vamos a igualar el hidrógeno? Como ese 2 afecta al H3 y lo va a multiplicar 2 por H3, nos va a dar 6 hidrógenos. Como tenemos más hidrógenos ahora del lado derecho que del lado izquierdo, que únicamente tenemos 2 hidrógenos, solo buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé los 6, que es 3. Y vamos a escribir 3 ahí y ya nos va a quedar 3 por 2, 6. Y en este caso 2 por 3, 6. Y 2 por 1 nitrógeno, 2. Y ya va a estar totalmente balanceado la ecuación química. Y a través de esos números que les mencionaba, solo vamos añadiendo, vamos al cálculo contando de un lado y de otro hasta identificar que tenemos la cantidad igual de elementos de un extremo y del otro de la ecuación. Y de esa forma podemos encontrar cualquier tipo de anomalía que pueda existir en una sustancia química hasta igualarla. Y de esa forma encontrar el balanceo. Como vemos, este método no es muy complicado. Únicamente implica ir añadiendo números de un lado y de otro para poder balancear. Como les mencionaba, esta solo es una introducción. Ya en la otra clase, la próxima semana, vamos a ver propiamente con un ejemplo más claro cómo desarrollar. Así también acá hay otros ejemplos en los cuales se aprecia los coeficientes estequiométricos, así también cómo interactúan cada uno de los átomos, si el elemento está en equilibrio o no se encuentra en equilibrio. Tenemos acá otros ejemplos con nitrógeno, N2 más H2, nos da lo que es amoníaco, y así podemos encontrar lo que es cualquier tipo de balanceo. Por efectos de tiempo vamos a únicamente hacer una introducción del balanceo por tanteo para poder conocer algunos aspectos de forma general. No sé si queda alguna duda sobre el balanceo en general, sobre el concepto, ya que eso prioriza en cuanto a la inducción. Los métodos, como les mencioné, solo vamos a estar abordando el método por tanteo y el método algebraico. En la próxima clase lo vamos a estar abordando de lleno, nos adentraremos a ello, ya que quiero conocer de igual forma, antes de diseñar lo que es la presentación, cuánto manejamos del contenido, porque si se implica un poco más de complejidad de lo que hemos visto anteriormente. No sé si tiene alguna pregunta, duda sobre el balanceo químico de forma general. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, les voy a mostrar lo que es el siguiente enlace en el cual vamos a realizar lo que es el juego que les mencioné, otra partida, pero un juego referente a los tipos de reacción química, que es un tema que estuvimos abordando en la clase pasada, pero es la base de lo que vamos a ver a continuación, que es ya propiamente balanceo, para ponernos en claro cuál es la nomenclatura de cada una de las estructuras químicas y así también para tener en consideración cómo realizar las operaciones, ya que es necesario y también hago hincapié que solicita que reconozcamos lo que son las nomenclaturas. Les voy a compartir el enlace, ya les va a aparecer en pantalla. Este juego vamos a estar abordando en esta ocasión, pero concerniente a los tipos de reacciones químicas.
en el cual tiene por objetivo reconocer los tipos que hemos visto. Vimos el tipo síntesis, vimos el tipo descomposición, el tipo combinación, también vimos el tipo desplazamiento doble. Esos 4 tipos aparecen en lo que es en pantalla. Luego cuando comiencen a jugar les va a aparecer una ecuación química propiamente. Y en esa ecuación química vamos a ir reconociendo lo que son, a cuál pertenece con base a lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Ya les voy a compartir el enlace del juego. Vamos a hacer la misma dinámica. Van a realizar su partida. Tiene un tiempo de 5 minutos con 5 pistas, las cuales hay que aparejar. En la parte superior les aparecerá lo que es el tipo, les aparece sustitución, síntesis, y dependiendo de lo que tienen en pantalla arriba, si ha quedado en síntesis, buscamos en la ecuación cuál se parece y cuál es con base a esa nomenclatura. Y la vamos a tener correcta hasta lograr lo que son el puntaje máximo, que son 5 pistas correctas. ¿Alguna duda, pregunta respecto a esta parte de las ecuaciones químicas? ¿Alguna pregunta, duda sobre el juego, sobre la introducción al balanceo químico? Muy bien, si no hay dudas, vamos a quedarnos hasta este punto en la sesión. Recordarles que es de llevar el orden de las clases, ¿verdad? Hay que llevar el control de cada uno de los contenidos. Ya abordamos los primeros 2 temas de química, vimos reacciones químicas, los tipos, y así también estuvimos abordando en el último contenido la velocidad de las reacciones químicas. Para llevar el orden en el cuaderno, hay de llevar los apuntes. Si en dado caso tiene alguna dificultad con su cuaderno, puede recurrir a hacer un archivo de las presentaciones. Yo se las estaré compartiendo, la descargan, las guardan en un archivo y una carpeta, por ende, para que tengan esos recursos para estudiar, ya que todos estos temas, para hacer mención, serán evaluados dentro de las consiguientes actividades, especialmente en los exámenes, para que tengamos ese material de estudio y básicamente el control de los contenidos de los temas, cada uno es de llevarlo. Es más a conciencia, llevar los temas de clase apuntados para que de esa forma tengamos ese contenido asequible para las próximas evaluaciones. Y también recordar de forma general, antes de finalizar, de que hoy es la fecha límite para la entrega de la guía individual del 15%, parte A, periodo 3. Para hacer ese recordatorio, hay varios, por decirlo en general, hay bastantes de la sección que aún no me han hecho entrega de esa guía, pero aún tenemos tiempo, tenemos el día, el transcurso del día, para que puedan hacerla llegar. De igual forma, si tienen alguna dificultad con entregar la guía para este día, me pueden enviar un mensaje en privado planteándome su caso y podemos considerar su entrega, ya sea para el día de mañana o para cuando se le facilite de mejor forma. Pero de forma general, para ahora es la entrega de lo que es la guía individual. Para cerrar, les voy a pedir una última confirmación de que está todo claro y comprendido para ir dando por cerrada la sesión. Si me confirman en el chat de que está todo claro y comprendido, para ir cerrando la sesión, por favor. Muy bien, muchas gracias a los que han confirmado. Vamos a llegar entonces hasta este punto con la sesión. Recordarles de que es de llevar la clase y de igual forma la partida acá en el juego para
tener una noción de cómo andamos en el manejo de los conceptos que ya vimos, ya que sí es necesario reconocer la nomenclatura de los tipos de reacciones que vimos, de la síntesis, así también de composición, sustitución simple y sustitución doble, para pasar ya propiamente al tema de balanceo químico. Así que ya les voy a facilitar el enlace, de igual forma la presentación, para que llevemos los apuntes de clase. Como les mencioné, no hay una fecha de entrega, sino que a conciencia cada uno es de llevar esa parte del proceso. Así que tengan una feliz tarde. Profe, ¿hasta qué hora vamos a tener para mandarle la cosa del juego? La captura. La captura del juego tienen hasta las 5 de la tarde para hacerlo, pero si tienen algún inconveniente, pueden hacerlo en el día de mañana, en el transcurso del día de mañana. Pero si pueden hacerlo ahora, perfecto. De igual forma, mañana, la idea es que realicemos la partida porque también da un panorama de cómo manejamos los conceptos para pasar lo que es de lleno al siguiente contenido. Muy bien, que tengan una feliz tarde, si no hay más preguntas, y muchas bendiciones para su familia. Así que luego les comparto el enlace y nos vemos en una próxima sesión. Feliz tarde.